Y comenzamos con nuestra primera invitada de la tarde. Ella nos va a hablar hoy de cómo a lo largo de la historia hemos pasado de pasar hambre realmente ahora a que tenemos todo. Incluso el mayor problema que nos encontramos es el de la obesidad, un problema de salud muy gordo. Está con nosotros Lola Pérez, que ella es profesora de historia. Muy buenas tardes, Lola, Muy bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, María Y José? bueno, hablamos de esa historia de la alimentación, cómo hemos pasado tanta hambre. ¿A qué fecha vamos a remontarnos? ¿Dónde empezamos esta historia? Habría que empezar la historia en la prehistoria más remota. Claro. Y hay algo muy importante que ha sido la alimentación para los seres humanos, porque el empezar a comer proteínas es lo que realmente nos permitió ir haciéndonos humanos. Entonces, en la más remota prehistoria, nosotros empezamos a bajar de los árboles, nuestros ancestros bajaron de los árboles, dejaron de ser estrictos vegetarianos para empezar a consumir proteínas. Claro, la carne animal. Claro, esas proteínas hacían que hubiera que dedicar mucho menos tiempo a la búsqueda de comida, que se sintetizaran mejor las proteínas que nos permitían la musculatura y el desarrollo de nuestro cerebro. Pero en este tiempo, que es todo el paleolítico, la humanidad vive de la caza y de la recolección. Tú sabes, los varones se dedicaban a cazar animales, las mujeres, los niños se dedicaban a recolectar vegetales, raíces, frutillos, pero la esperanza de vida era bajísima y las amenazas sobre la vida humana eran tremendas. También la vida era nómada, seguían a los rebaños, seguían a todos los animales que podían comerse. Claro, y ahí iban instalándose poblados. Siguiendo. Entonces, estamos hablando de un periodo al que llamamos paleolítico, en el que la caza se hacía de manera muy rudimentaria, la esperanza de vida era mínima, bueno, alrededor de los 30 años. 30. Y el número de personas en el mundo era muy bajo. Se calcula que en el paleolítico podía haber unos 8 millones de personas en toda la Tierra. En toda la Tierra. En toda la Tierra. Pero claro, ¿ya ha contabilizado el Nuevo Mundo? No, en ese momento todavía no había Nuevo Mundo, ni nadie en el Nuevo Mundo. Se va a pasar como del 1.000.000 aproximadamente cuando se descubre el fuego a los 8 millones. Entonces, en ese momento se va a producir un cambio climático. Ahora que estamos muy preocupados con los cambios climáticos, que son preocupantes, aproximadamente hace unos 15.000 años el clima empieza a cambiar. Y entonces el clima empieza a hacerse mucho más templado, muy bueno, claro, pero mucho más seco, regular. Sí, sin lluvia, claro, no hay tanta recolección. Los grandes bosques, los grandes herbívoros de los que comían nuestros antepasados van desapareciendo. Porque no tienen que comer. Porque no tienen que comer. Imagínate que cazar un bisonte o un toro salvaje o un reno, en Cantabria en los años 20.000 había renos. Entonces, con un animal de ese tamaño comía un grupo, comía una tribu. Cuando los grandes herbívoros siguen a los bosques hacia el norte, se va a producir un desecamiento del clima y un cambio en la fauna. Y lo que es malo también puede ser bueno. ¿Qué es lo que sucede? Que la humanidad tiene que adaptarse a las nuevas circunstancias, desaparecen los bosques, pero empiezan las praderas. Y claro, hay mucho pasto. En esas praderas los animales son más difíciles de cazar, pero aparecen los cereales silvestres. Y esa fue una de las grandísimas soluciones, un salto que podemos hablar de revolución, la revolución neolítica. Ya no hay tanta caza, pero ahora tenemos unos vegetales que podemos transformar. Y aquí tenemos dos de los alimentos más antiguos de la humanidad, que son realmente importantes. Cuando la humanidad descubre los cereales, inmediatamente nosotros no podemos procesar los cereales, pero hay que transformarlos. Entonces, depende del lugar del mundo donde estemos, los cereales se han transformado de una manera o de otra. En Asia, por ejemplo, que tienen el arroz, o en América, que han utilizado el maíz, hacen unas tortitas, aquí también se hacían en el Oriente unas tortillas que se queman o que se tuestan en el fuego. En el fuego. Pero en Oriente Medio el cereal más importante fue el trigo. El trigo. El trigo. Además había cebada, centeno, pero el trigo tiene una grandísima ventaja, es lo que llamamos un panificable. Casualmente, en algún lugar, en algún recipiente, se dejó harina mezclada con agua, alguna levadura fermentó aquella masa, creció, y ahí tenemos el pan. El pan. Que no todos los cereales son panificables. Y la humanidad va a empezar a comer
un poco más garantizadamente. Y a esa revolución del alimento va a producir un aumento de población espectacular. Claro, porque a mayor alimentación, pues mejor calidad de vida y ya. Y ya la humanidad podía controlar un poquito, lo que podía comer. Estamos hablando en este momento, ¿en qué época? Aproximadamente estamos hablando de hace unos 10.000 años. 10.000 años, ¿eh? 10.000 ¿Dónde nos años. hemos remontado? Neolítico. Hemos venido de cazar los animales simplemente y de comerlos como se podía, a empezar ya a garantizar un abastecimiento. Claro. Recuerda cuando hablábamos el otro día de la evolución, también va a empezar un poco la guerra, las sociedades patriarcales, pero los alimentos empiezan a estar un poquito más garantizados, facilitando así la vida de la humanidad. Y junto con el pan, los cereales, hay otros 3 alimentos de los que hay que hablar. A ver. 2 no son realmente alimentos, sino productos para la satisfacción de la gente, que son el vino y la cerveza. Hay que ver, ¿eh? Antiquísimos. Y hablamos que aquí estamos todo el día celebrando todo con vino y cerveza, Sí. y ya lo hacían hace 10.000 años. Pues hace muchísimo tiempo estos frutos silvestres se fermentan y hay, sobre todo Egipto, parece ser que todo empieza en Mesopotamia, pero los egipcios son los que nos tienen más ilustrados todo el procedimiento de fabricación de vino y de fabricación de cerveza, con panes de cebada. Pero hay otro alimento muy curioso y que también ha acompañado el hambre de la humanidad, que es el queso. ¿El queso? El queso. El queso es el alimento procesado más antiguo que ha acompañado a los humanos, por lo menos en esta zona desde el Oriente Medio. Porque los animales dan leche. Claro, los animales empiezan a domesticarse y la leche necesita recipientes. Entonces, la semileyenda es que un pastor necesitaba guardar una cantidad de leche y utilizó como recipiente el estómago de uno de sus corderos. Curioso. Claro, el estómago es un pequeño recipiente que se puede cerrar por los 2 extremos. Pero cuando este hombre pasó unos días al calor, cuando fue a utilizar aquella leche se había cuajado, había fermentado y se había convertido en un alimento ligeramente salado y muy gustoso. Claro, no pensaron que estaba No. para tirar, dijeron, Claro. no, esto hay que aprovecharlo. Es la casualidad, así ha avanzado muchas veces la humanidad, a base de casualidades y a base de razonamiento y deducción. Y claro, Entonces, ahí tenemos ya nace el queso. que nos ha acompañado también desde hace decenas de miles de años. Pan cerveza, y vino. Y los vegetales que se iban Que se podían acompañando. ir acompañando y seguíamos cazando. Siempre, en este caso, la la caza y se pescando. va a garantizar con la ganadería, con el pastoreo, pero se seguirá cazando y pescando. Y pescando. Sin embargo, la humanidad está muy amenazada porque las malas cosechas, las olas de frío, las hambrunas son una constante. Vamos a ir al mundo romano y nos encontramos con que en el mundo romano, que ya se sobrevive más y hay una cantidad mucho mayor de alimentos, pero la esperanza de vida tampoco es mucho mayor. No. Poco más de los 30. La dieta era pobre, porque imagínate que en Roma se comía a base de pan, cebollas y coles, berzas, alguna legumbre, pero muy poco más. Había una variedad de dieta muy pequeña. Y la mayoría de la gente no tenía acceso a las proteínas. Las proteínas siempre han sido muy caras. Había gente que comía muy bien, bebían también en exceso, se sabe, aquellos banquetes romanos. Exactamente. Menos mal que tenemos las películas sí, que lo han recreado todo. Y en Roma también había cierta gente con sobrepeso, pero la mayoría de la gente tenía que hacer una vida muy activa, porque el trabajo era fundamentalmente físico, y la dieta no era ni homogénea, ni saludable, ni uniformemente repartida. Y bueno, no se había todavía descubierto América, que de allí vinieron muchos alimentos. Esa va a ser 2 claves muy importantes. Una es la llegada de los árabes, por ejemplo, a Occidente, y la invasión árabe y la ocupación y la formación del mundo árabe va a permitir que en Occidente, empezando por España, vengan alimentos desde el más lejano Oriente. Así nos van a llegar, por ejemplo, nuestras maravillosas naranjas. ¡Qué bueno! El arroz, todo esto tiene además nombres árabes, al-rus, las berenjenas, las frutas y hortalizas que venían de Oriente van a enriquecer muchísimo la dieta. Y en España, en Al-Ándalus, se empieza a comer muchísimo mejor que en la mayor parte del resto de Europa. Aún así, siempre hay dificultades. Tenemos una edad media en la que la esperanza media de vida era baja, los conflictos constantes y también la amenaza del hambre. Pero tenemos que decir que probablemente en Al-Ándalus era uno de los lugares donde mejor calidad de vida había en toda la Edad Media europea, con una diferencia enorme.
De hecho, siempre han dicho que en España hay muy buena calidad de vida y es que eso viene de historia, ¿eh? Eso viene desde muy remota Desde muy historia. atrás. Y cuando avanza la historia, llega al siglo XV y se descubre América, en América había alimentos específicos que tampoco conocíamos en Europa Claro. y que van a enriquecer nuestra dieta enormemente, la de España y la del resto del mundo. Curiosamente, algunos de los productos que consideramos españoles de toda la vida no lo son. La patata, ¿no? Nuestra tortilla de patata. Claro, a lo mejor el método es nuestro, porque la hemos mezclado con huevo, pero la patata es de América. Aquí no había patata, aquí no había tomate. No había. No había pimientos. Entonces, nuestras comidas ancestrales y típicamente españolas han venido en gran parte de América. El mundo es enorme y lo que hay que hacer es no aferrarse al rinconcillo, sino valorar lo que viene de todas partes. Que todo, y nuestra dieta mediterránea tan conocida es una mezcla de muchos sitios, ¿no? De todos países. Cuanto más rica, además más variada, mejor. Mejor. Y en este momento todavía había grandes dificultades para la alimentación, no solamente porque no se podía controlar las cosechas ni se podían conservar bien los alimentos. Incluso había algún alimento que podía ser muy tóxico. Hay uno muy famoso, que era el centeno. El centeno se utilizaba sobre todo en los climas más fríos, porque admite un clima lluvioso. El centeno tiene un parásito, un hongo parásito, se llama cornezuelo. La gente que comía harina de centeno, con ese cornezuelo molido, sufría una enfermedad terrible, con alucinaciones y una especie de ardor interior que lo llamaban el fuego de San Antonio. Porque el cornezuelo del centeno tiene ácido lisérgico, como si tomaran LSD. Oye, ya se inventó ahí el primer alucinógeno, Un ¿no? alucinógeno, pero claro, la gente no sabía. No lo sabía. Bueno, hoy en día eso estará muy controlado con el centeno. Absolutamente. Hay que desparasitar el centeno de cornezuelo. Porque yo compro mucho pan de centeno. Claro, entonces yo también. Entonces, la alimentación a veces era hasta una amenaza para la salud. Sin saberlo. Sin saber. De todas maneras, la población ya había crecido muchísimo. Ya para esta época hay más de 100 millones de habitantes en toda la Tierra, estimados. Hemos pasado del millón inicial a 100 millones aproximadamente en lo que estamos en la Baja Edad Media. La dieta mejora, todo va mejorando, pero naturalmente las enfermedades, las epidemias siguen diezmando a la población. Y lo que decíamos de la esperanza media de vida, la esperanza media de vida de la gente sigue siendo muy baja. Muy baja todavía. Los humanos podemos vivir casi 100 años, genéticamente, pero si todo lo que nos rodea no facilita esa supervivencia, entonces el trabajo extremo, las epidemias incontrolables. Mala alimentación. La mala alimentación, porque llegaba la hambruna, había una guerra, no se podía cosechar, hambruna. Inmediatamente desaparecían poblaciones todo lo enteras. que a nuestro alrededor no es favorable, bueno, nos favorece para seguir viviendo con calidad de vida tantos años. Imposible. Imposible. Entonces va a tener que llegar la revolución industrial, la famosa revolución industrial de finales del 18, principios del 19, y ahí sí que ya en Occidente, porque estamos hablando siempre del mundo occidental, ahí vamos a empezar realmente a controlar alimentación, a controlar supervivencia y hacer algo muy, muy importante, que es mejorar la medicina. Sí, eso te iba a decir, que gracias a la farmacia, a la empresa, a la medicina, al descubrimiento de las vacunas para prevenir enfermedades que no tienen otro tratamiento y a curar algo, por ejemplo, que afectó muchísimo a las mujeres. La primera causa de mortalidad femenina a lo largo de la historia ha sido la maternidad. Al dar a luz, muchísimas mujeres morían y otras morían de lo que llamaban entonces sobreparto, que eran enfermedades infecciosas que acompañaban el parto. A partir de la revolución industrial y del conocimiento de que las enfermedades las producen bacterias, muchísimas de ellas, empieza la desinfección, la antisepsia y empieza a disminuir la mortalidad femenina de una manera tremenda. Ahí, mira. Y también a disminuir la mortalidad infantil. A lo largo de toda la historia, la mitad de las personas que nacían morían antes de cumplir un año. Un añito. Un año. Mortalidades del 500 por 1000. Entonces, claro, la población no podía crecer. Claro, porque ya también la alimentación infantil se mejora. Claro, se mejora y las infecciones que afectan a un bebé y lo eliminan en minutos. En nada, y además que quien ha tenido un bebé sabe que el primer año es todo el tiempo malito. Bueno, tremendo. Si encima no hay recursos, pues el niño no sale adelante. No sale adelante. Entonces la humanidad empieza a multiplicarse. Pero aquí empezamos a tener el problema que vamos a ver ahora. De la primera a la segunda revolución industrial, estamos ya prácticamente en la tercera, empieza a producirse un cambio importantísimo
en todo el occidente. Los alimentos se controlan, los alimentos se producen masivamente y entonces empieza a haber una sobreabundancia de alimentos. Claro, la gente ya come en demasía. Y come absolutamente cosas inconvenientes porque se inventan procedimientos para conservar los alimentos y para darle mayor sabor y que la gente los consuma más. Los alimentos procesados. Lo procesado. Y entonces hemos pasado de un control del cuerpo y de una dieta semirrazonable y de una vida muy activa, porque el trabajo era físico, a una situación actual en la que la dieta está descontrolada. Cantidad y calidad pésima de alimentos. Muy mala, sí. Y además, vida sedentaria. Todo el mundo sentado con una tableta. Exactamente, sí. Exactamente. Y además, lo que estábamos diciendo, cada vez queremos comer más. Todo lo celebramos comiendo. Todo lo celebramos comiendo mal. Comiendo mal. Porque cuando dicen, oye, tengo que me han invitado a una cena, uy, la dieta me la voy a tener que saltar, automáticamente ya sabemos que nos vamos a saltar la dieta. Nos lo vamos a saltar. Porque vamos a comer de todo. Entonces, no es que antes no hubiera obesos. Es decir, había gente muy gorda, obesa. Te puedo contar el caso de un rey español, bueno, un de Navarra, Sancho I el Craso. El Craso significaba el gordo en la Edad Media. Este hombre del siglo X pesaba más de 240 kilos. ¡Wow! Y le quitaron el trono. Uno de sus tíos le quitó el trono porque era incapaz de hacer frente a sus responsabilidades. Y se vino a Córdoba, a la Córdoba del califa Abderramán III, a curarse de su obesidad. ¿Y se curó? Se curó. Lo curaron por un procedimiento terrible. En Córdoba estaban los médicos judíos, que eran los mejores médicos del tiempo, de todo el momento, como ahora puede ser un estadounidense. Sí. Entonces, uno de estos médicos judíos le cosió la boca. No me digas. Cosida. Lo alimentó durante más de un mes a base de infusiones que lo mantenían hidratado. Líquido. Todo líquido, le hizo perder más de 100 me imagino kilos. Que le dejaría algo para meter ese líquido. Para meter el líquido por una especie de canulita. Sí, como las pajitas de toda la entonces de no las había. Sí. Bueno, pues don Sancho I el Craso adelgazó y recuperó su trono. Luego, la dieta funciona. Para que veamos que la dieta funciona y que una persona puede estar solamente a base de líquido durante mucho tiempo si tiene reservas de sobra. Absolutas reservas. Entonces, se conocen casos de obesidad en la antigüedad, pero lo de ahora es un problema. Porque es que estamos hablando de que en España tenemos ahora mismo un 23% de población obesa. Obesa, es que es mucho. En España, que éramos un país de delgaditos, frente a alemanotes o a los norteamericanos. Aquí tenemos un 15% de obesidad infantil, pero obesidad, no de sobrepeso, no, obesidad. Y un 23% de obesidad en adultos. Así que hay que comida basura y vida sedentaria. Justo lo que produce. Pues ya tenemos la fórmula, hacer todo lo contrario, vida más activa y una comida, una alimentación. La dieta que se ha hecho aquí la que se ha hecho toda la vida y por la que todos los médicos que vienen a mi programa siempre abogan, la dieta mediterránea. Exacto. Pues Lola, me ha encantado este repaso de la historia de la alimentación en nuestro mundo y es que es verdad, no ni una cosa ni la otra. Hay que estar en el término medio. Los extremos son viciosos, decían antiguamente. Pues gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti. Nosotros vamos a irnos a una noticia que preparamos desde redacción y volvemos con otros temas aquí en Café y Té.